Muy buenas tardes, mi nombre es Odette Lara de Torres, yo soy colaborador jurídico en el Departamento Legal del Hospital Nacional Rosales y se me ha encomendado que les hable sobre las normas técnicas de control interno específicas del Hospital Rosales. Esta normativa es de fecha 3 de abril del 2014 y fue publicado en el diario oficial el 7 de mayo del 2014. Fue promulgada por el presidente de la Corte de Cuentas de la República, ya que ellos tienen esa prerrogativa de poder realizar y de poder emitir este tipo de legislación. Ahora bien, por este medio hago de su conocimiento que esta normativa, desde el momento que fue publicado en el diario oficial, se convirtió en normas vigentes en nuestro país, es decir, es una norma o una ley de cumplimiento forzoso en nuestro país y especialmente en nuestro centro de trabajo, que es el Hospital Nacional Rosales. Para entender en qué consisten o qué son las normas técnicas de control interno específicas del Hospital Nacional Rosales, vamos a definir qué es una norma. Una norma son reglas que regulan el comportamiento de una sociedad, un espacio y en un tiempo determinado. Nosotros somos seres sociales, es decir, que vivimos en sociedad y por lo tanto se tienen que establecer dentro de la sociedad ciertas reglas o ciertas maneras o conductas para poder vivir entre nosotros. Por lo tanto, aquí se establece lo que bien dice, que son comportamientos que se deben de seguir en una sociedad, un espacio determinado y en un tiempo determinado. Un espacio determinado. El espacio es el Hospital Nacional Rosales. ¿Por qué digo esto? Porque estas normas técnicas de control interno del Hospital Rosales son únicamente aplicables a los trabajadores, servidores públicos que laboran en este centro hospitalario, a nadie más, porque existen normas exclusivas para cada ministerio. Por ejemplo, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, etc. Por ejemplo, de normas podemos decir, está prohibido robar, está prohibido tomar bebidas alcohólicas en la jornada laboral. Es decir, una norma es una regla de conducta que debemos de tener cada uno de nosotros, los miembros de una sociedad, dentro de la sociedad. Pero al hablar también de las normas técnicas de control interno específicas del Hospital Rosales, nos vamos a referir también a políticas. ¿Qué son las políticas? Las políticas es el conjunto de actividades que se asocian a la toma de decisiones en una institución. Aunado con las normas técnicas es lo que nos lleva a la realización de fines propios o de planes estratégicos para beneficio de una institución, en este caso el Hospital Nacional Rosales. Como les mencionaba anteriormente, existen una gran cantidad de normas, pero las que nos interesan a nosotros son las jurídicas, porque las normas técnicas de control interno se enmarcan en las normas jurídicas. Y como ejemplo, podemos denotar que también tenemos normas morales. Las normas morales son normas intrínsecas de cada ser humano, es decir, de la persona como tal, no como miembro de una sociedad. Y al hacer una comparación entre las normas morales y las normas jurídicas, veremos que las normas morales regulan los actos interiores, o sea, intrínsecos, los que se producen en la intimidad del sujeto como tal. En cambio, las normas jurídicas regulan los actos exteriores, es decir, actividad social del hombre.
una actividad dentro de la sociedad. El origen de las normas morales es autónomo, surgen de la conciencia del hombre y éste se obliga al cumplimiento. En cambio, las normas jurídicas, su origen es heterónomo, viene impuesto fuera de sí por el Estado. Es decir, el Estado retoma el control de la sociedad y a través de ella lo hace para buscar el bien común y la paz, quien obliga a cumplir e impone sanciones. Es decir, que si en un momento determinado el hombre, estando en sociedad, no cumple con las normas, entonces se las impone. Y si no cumple aún así, entonces tiene sanciones. Las normas morales son facultativas, es decir, hay libertad de acatamiento. Las podemos cumplir o no las podemos cumplir. Cosa diferente de las normas jurídicas, que son obligatorias. Es de obligatorio cumplimiento. La aplicación en forma coactiva o sanción, es decir, que si usted no las cumple, entonces de una forma coactiva se le va a hacer que usted las cumpla. Las normas morales son unilaterales. ¿Por qué? Porque son intrínsecas, como les mencionaba, del ser humano, es decir, son interiores. En cambio, las normas jurídicas no, son bilaterales, porque a la vez que nos nacen derechos, también nos nacen obligaciones. Normas técnicas de control interno específicas del Hospital Nacional Rosales. Las características de las normas jurídicas nos hablan de que son coercibles, aplicar sanciones a aquellas personas que incumplen un mandato. Son imperativas, es decir, que mandan, ordenan, imponen conducta o no, no la sugieren, no la sugieren. Son exteriores, le importa principalmente la conducta exterior que realiza la persona. Generales y abstractas, imponen su mandato a un número indeterminado de personas. Bilaterales, imponen obligaciones y conceden derechos. Y heterogéneas, se impone al ser humano a la persona. Ahora bien, el artículo 1 de las normas técnicas de control interno nos dice que el objeto de estas normas constituyen la pauta para el funcionamiento de las unidades organizativas de la estructura del Hospital Nacional Rosales en el desarrollo de planes, proyectos, programas y actividades. Aseguran además la uniformidad en los procedimientos llevados a cabo por los diferentes servidores públicos en el desarrollo de sus actividades. Dentro del Hospital Nacional Rosales, como veremos más adelante, hay un organigrama, ¿verdad? Por medio del cual se demuestra la estructura del mismo hospital y lo que conlleva a que ciertas dependencias o secciones realicen actividades y vayan al cumplimiento de planes y proyectos. El ámbito de aplicación de la ley dice que es artículo 2, serán aplicables a las diferentes áreas, servicios, secciones, departamentos, unidades y divisiones que constituirán la parte organizativa del hospital como instrumento regulatorio que garantizará la consecución de los objetivos institucionales y el buen uso de los recursos asignados. Es decir, el Hospital Nacional Rosales, a través de un organigrama, y en él se podrán observar áreas, servicios, secciones, departamentos, unidades y divisiones.
Todo esto conforma la gran unidad del hospital. Esto es la parte organizativa del mismo y sirve como instrumento regulatorio, ¿verdad? Que garantizará, dice, la consecución de los objetivos institucionales. Es decir, que a través de estas normas técnicas de control interno es un instrumento regulatorio que nos va a conllevar a realizar planes estratégicos dentro de la institución. ¿Qué entendemos por sistema de control interno? Se entenderá por sistema de control interno a los diferentes procesos continuos e interrelacionados realizados para garantizar seguridad razonable en el cumplimiento de los objetivos institucionales llevados a cabo por los servidores públicos, tales como control administrativo y financiero, según su finalidad previo, recurrente y posterior, desde el punto de vista de oportunidad. Asimismo, comprenderá planes, protocolos, métodos, procedimientos y actividades establecidos en la institución. Artículo 4. Objetivos del sistema de control interno. El sistema de control interno tendrá como finalidad coadyuvar con la institución en el cumplimiento de los siguientes objetivos organizacionales. Lograr eficiencia, eficacia y efectividad en la ejecución de los planes, métodos y procedimientos y actividades. Obtener confiabilidad y oportunidad de la información dentro del hospital. Cumplir con leyes, decretos, reglamentos, normas, acuerdos, resoluciones, disposiciones administrativas y otras regulaciones aplicables, todo de acuerdo con la escala jerárquica de la fuente de ordenamiento legal. Es decir, el objetivo es lograr que a través del cumplimiento de las normas se realice una mayor eficiencia, eficacia en la ejecución de todos los planes estratégicos que el hospital tenga y que se pueda brindar y que dicha información que resulte de todo el proceso que se brinde o que se realice dentro del hospital sea oportuno, cumpliendo siempre con toda la normativa legal vigente. Componentes del sistema de control interno. Los componentes orgánicos del sistema de control interno son ambiente de control para el cumplimiento de metas, valoración de riesgo para verificar la viabilidad de los planes anuales, actividad de control, sistema de marcación, la visibilidad de carnet, etc. Información y comunicación a través de informática por medio de correos personalizados pero institucionales. Monitoreo a través de cámaras y de seguimiento de planes institucionales. ¿Quiénes son los responsables del sistema de control interno? La responsabilidad del diseño, implantación, evaluación y perfeccionamiento del sistema de control interno corresponderá al director, subdirector, jefe de división y demás jefaturas del hospital en el área de su competencia, es decir, cada quien en su área. Asimismo, cada servidor público deberá cumplir y asumir las responsabilidades asignadas según el cargo que desempeña, a fin de realizar las acciones necesarias que garanticen el cumplimiento del mismo. Ahora bien, ahora vamos a definir lo que la ley de ética dice sobre qué son funcionarios públicos. Funcionarios públicos son personas que tienen facultad para la toma de decisiones dentro de las atribuciones de su cargo, diferente al empleado público, que es la persona que presta servicio dentro de la administración pública actuando por orden o por delegación de un superior o de un funcionario público. Normas relativas al ambiente de control. La integridad y valores éticos. Artículo 8. La regulación de los valores éticos se encuentran definidos en el Plan Estratégico Institucional vigente,
Todos los servidores públicos están obligados a mantener y demostrar honradez de acuerdo a lo establecido en la Ley de Ética Gubernamental. Como institución pública, nosotros nos gobiernan, por decirlo así, o estamos bajo las normativas de una gran diversidad de leyes. Por ejemplo, la ley del servicio civil, la ley de ética gubernamental, la ley código de trabajo en algunos aspectos, la ley de deberes y derechos de los pacientes, etc. Pero en la integridad y valores éticos vamos a tener la supremacía del interés público, es decir, la probidad, la imparcialidad, la justicia, la transparencia, la responsabilidad, la legalidad y la lealtad. Esos son valores éticos. Artículo 9. Compromiso con la competencia profesional. Todos los servidores públicos deben caracterizarse por poseer un nivel de aptitud e idoneidad que les permita implantar, desarrollar y cumplir apropiadamente los controles internos y contar con un nivel de competencia profesional ajustado a sus responsabilidades. Es decir, que debe haber cierto grado de competencia, es decir, profesional. Una persona debe de cumplir con ciertos niveles de actitud e idoneidad para cada puesto. Estilo de gestión. Los servidores públicos que tengan personal bajo su cargo deberán transmitir a todos los niveles de la organización de manera explícita, pertinente y permanente su compromiso y liderazgo respecto a la misión, visión, controles internos, valores éticos y cumplimiento de objetivos y metas institucionales. Esto se refiere prácticamente a que debemos nosotros de no dejar bajo ningún argumento la idea de nuestra misión y nuestra visión. Dentro de ello está la aplicación o brindar un servicio de salud con calidad y calidez. Artículo 11. La estructura organizacional. Como les mencionaba anteriormente, dentro del Hospital Nacional Rosales tenemos un organigrama institucional, el cual para lograr sus fines estará conformado por diferentes áreas, secciones, departamentos, unidades y divisiones que representan la estructura organizativa. Normas relativas a la valoración de riesgos. Artículo 16. Nos define definición de objetivos institucionales. Deben estar en el plan estratégico y planes anuales y operativos. Artículo 17. El plan estratégico institucional deberá ser formulado por la dirección a fin de traducir la visión y la misión de la institución. Artículo 18. La planificación participativa. Cada jefatura y el personal bajo su cargo deben de realizar el plan anual operativo de forma participativa, es decir, que todos den su idea, aporten ideas para un mejor beneficio y siempre velando por el interés institucional. Artículo 19. Objetivos y metas en planes anuales operativos para generar el logro de objetivos institucionales. Artículo 20. Seguimiento y evaluación de objetivos y metas. La dirección o quien delegue debe realizar acciones preventivas o correctivas que conlleven a objetivos institucionales. Artículo 21. Integración de los planes anuales operativos. Todos los años la institución realiza planes que se deberán de ir ejecutando mensualmente, semestralmente y anualmente. La dirección a través de la unidad de planificación deberá integrar los planes anuales de las diferentes jefaturas en general, es decir, que la dirección va a retomar todos los planes operativos que tiene cada una de las secciones, departamentos de este hospital. Artículo 22. Identificación de riesgos. La dirección y demás jefaturas deben identificar una vez al año
los factores que obstaculicen las metas para poderlos superar y tener mejores resultados. Artículo 23. Análisis de riesgos identificados. Cada unidad debe analizar los factores de riesgo según el área de responsabilidad por el alto impacto de cada riesgo. Artículo 24. La dirección y jefaturas deberán plasmar el análisis en un documento, el cual deberá ser de conocimiento del personal. Es decir, deben de generar y de notar los riesgos que tienen los planes ejecutados o que se van a ejecutar para llevar un mejor proceso y cumplir con las metas institucionales. Normas relativas a las actividades de control. Documentación y actualización de divulgación de políticas y procedimientos. La dirección de este hospital es la responsable de definir, autorizar e implantar las políticas y procedimientos de control que garanticen el cumplimiento del control interno. Pero sobre todo, deben divulgar y actualizar dichas políticas y será la unidad de planificación la responsable directa de consolidar y oficializar la documentación. Las actividades de control. Las actividades de control serán la responsabilidad de las jefaturas en el área de su competencia. Es decir, la dirección a través de la unidad de planificación elaborará el marco regulatorio del hospital. Los manuales, instructivos y demás normativa interna será autorizada por el director. Pero las actividades de control serán la responsabilidad de las jefaturas en el área de su competencia. Es decir, que cada jefatura deberá velar por un control específico de sus subalternos. Definición de políticas y procedimientos de autorización y aprobación política de recursos humanos. Artículo 27. Nos habla del reclutamiento y selección de personal. La dirección a través del Departamento de Recursos Humanos debe realizar procesos de reclutamiento de personal, participando primero internamente, haciendo concursos de personal interno y después de otras dependencias del MINSAL. Artículo 28. Contratación de personal. Los sistemas de ley de salario, contratos, servicios profesionales, financiados a través del Fondo General de la Nación, fondos propios o según convenios suscritos con diferentes países o instituciones. La inducción de personal. El Departamento de Recursos Humanos será el responsable de brindar inducción a cada una de las personas contratadas en este centro hospitalario, pero la inducción específica de cada área será impartida por el jefe inmediato. Nombramiento ad honorem. ¿En qué consiste el nombramiento ad honorem? Cuando exista necesidad de recurso humano que no pueda ser cubierta por plazas vacantes o personal que no existe, entonces el director podrá autorizar el nombramiento de personal específicamente para la realización de ciertas actividades. La evaluación del desempeño. Como es de conocimiento de ustedes, el trabajo de los funcionarios o servidores públicos será evaluado semestralmente, ¿verdad? Se nos hacen 2 evaluaciones al año a través de las cuales se nos hacen ver nuestras virtudes y en lo que debemos de mejorar. A través de eso a nosotros nos dan un incentivo salarial al principio de año, convirtiéndose en el escalafón. Promoción y ascenso. La promoción y ascenso se hará de acuerdo a cualidades personales, incluyendo idoneidad, experiencia y grado académico. Dependiendo de estos requisitos, se puede promover o ascender al personal. La rotación de personal. La rotación de personal se realiza
cuando por la naturaleza de las funciones se permite ejecutarlas. Las jefaturas inmediatas serán las responsables de la rotación de personal, siempre y cuando no interfiera en los intereses de la institución. Acciones disciplinarias. Como les mencionaba con anterioridad, nosotros nos regimos por una gran cantidad de normas vigentes. Dentro de ellas está la ley del servicio civil. Y todo empleado que cometa actos de indisciplina será sancionado por medio de la ley del servicio civil. También podrá ser sancionado por la ley de ética gubernamental, por la ley de deberes y derechos de los pacientes y por una gran cantidad de legislación vigente. Controles de asistencia. Todo empleado del Hospital Nacional Rosales debe marcar o registrar la hora de entrada y salida de su jornada laboral, a excepción del señor director, porque como ustedes comprenderán, él puede pasar más de las 8 horas aquí en la institución y por diligencias fuera de la institución, no es preciso que él venga a marcar y se devuelva a hacer la diligencia que estaba haciendo, porque incluso pueden llegar hasta fuera del horario laboral. La jornada laboral. El hospital brindará, de acuerdo a nuestro servicio de salud, una atención de 24 horas del día y el personal que trabaja mediante turno rotativo debe sujetarse siempre al plan de trabajo. Las políticas de los servicios médicos hospitalarios. El artículo 62 nos dice que el hospital proveerá servicios de salud bajo principios y elementos técnicos de la atención médico hospitalaria de tercer nivel a toda la población del país y de segundo nivel a los residentes del área geográfica de influencia que no tengan cobertura en otros sistemas. En este artículo se encuentran las dependencias y sus políticas de acción. Ahora bien, nosotros, como ustedes saben, somos un hospital de tercer nivel, junto con el Hospital Bloom y el Hospital de la Mujer. Nosotros brindamos atención médica a toda la población de la República, pero nosotros tenemos una gran cantidad. ¿Y por qué somos un hospital de tercer nivel? Porque tenemos la mayor parte de especialidades médicas, de atención médica aquí en el hospital. Dentro de las estructuras de las dependencias del hospital tenemos un departamento de medicina, un departamento de cirugía, de enfermería, que ahora se ha denominado división de enfermería, una consulta externa, una unidad de emergencia y una división de diagnóstico y apoyo clínico. Políticas de la Unidad de Desarrollo Profesional. El artículo 65 nos habla de la elaboración del diagnóstico de necesidades de capacitación anual que tiene este centro hospitalario, dirigido al personal administrativo, médico y paramédico del hospital, con excepción del personal médico de residencia, porque ellos llevan un tipo de capacitación o de educación diferente. El artículo 66 nos habla del proceso de selección y evaluación de residencias médicas. La residencia médica se elabora en base a la norma para la ejecución de los programas de la especialidad médica y odontológicas en los hospitales nacionales. Se creará una comisión encargada del proceso de selección, quien verificará que el residente aprueba satisfactoriamente todas las materias o todas las actividades que se le asignen. Investigación. Esta unidad será responsable de gestionar, o sea, la unidad de desarrollo profesional, investigaciones, capacitando, asesorando y coordinando las investigaciones que se realicen en la institución.
Dentro de las otras políticas que tenemos dentro de las normas técnicas de control interno específicas del Hospital Nacional Rosales, tenemos las políticas de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional, que ahora ya no se llama UASI, sino que se llama UCP y se rige por la Ley de Compras Públicas, que es vigente a partir de marzo de este año. Por lo tanto, no hablaremos de ella, porque hay una normativa especial que rige dichos procesos. Ahora bien, también nos habla de áreas como la división administrativa. La división administrativa administración de activo fijo, utilización de la infraestructura hospitalaria, normas relativas a la información, a la comunicación y normas relativas al monitoreo. La división administrativa. La división administrativa nos dice que los servicios médicos hospitalarios de salud se deberán de dar a toda la población de El Salvador. Contribuyendo con el desarrollo de la reforma integral e integrada de salud, los servicios del hospital podrán convenirse con instituciones que así lo soliciten, por ejemplo, la Cruz Roja, el Seguro Social, el ISRI, el Instituto del Cáncer, el Hospital Divina Providencia, etcétera, entre otros. Los extranjeros no residentes en El Salvador serán atendidos en caso de emergencia y referidos a su país de origen con el respectivo resumen médico. Es decir, que nosotros en un momento determinado debemos de brindar la atención médica a una persona que no sea connacional, pero la debemos de estabilizar y mandarlo con un resumen clínico al país de procedencia. Los servicios médicos hospitalarios comprenderán consulta externa, unidad de emergencia, servicios quirúrgicos, hospitalización, así como también los servicios de diagnóstico y de apoyo clínico. La división médica está dividida en medicina, cirugía y enfermería, además consulta externa y unidad de emergencia. La administración de activo fijo. La dirección como responsable del resguardo de los bienes, muebles e inmuebles del hospital establecerá a través de la división administrativa la implantación del sistema para el manejo y control del activo fijo. Es decir, que habrá una área encargada de verificar y de hacerse responsable y que rendirá fianza sobre los bienes y deberá llevar un control sobre todos los artículos que son propiedad del Estado y específicamente del Hospital Nacional Rosales, porque todos nuestros bienes son propiedad del Estado. Los bienes se destinarán exclusivamente a los propósitos institucionales que motivaron su adquisición. La sección de activo fijo, por medio de su responsable, es decir, de la jefatura, definirá los procedimientos para la constatación física de los inventarios, relativo a existencia y ubicación de lo mismo. Es por eso que cada año se hace un inventario de los bienes para los que están en desuso y para los que todavía siguen vigentes, es decir, para llevar un mejor control de todos los bienes que posee o no posee el hospital. La utilización de la infraestructura hospitalaria. El uso de quirófanos. Cada especialidad podrá contar con un quirófano electivo cuando la producción de un año refleje el uso de dichas instalaciones durante un promedio de 6 horas diarias en cada día laboral de 8 horas. También tenemos el uso de consultorios. Este deberá ser utilizado
en horarios escalonados y podrán asignarse a las especialidades con el respaldo de los registros de la producción anual. Como ustedes bien saben, se lleva un control específico de la producción que hace cada quirófano y cada médico y cada consultorio para verificar si se cumplen con las metas institucionales, porque por cada consultorio se deberá programar una producción de por lo menos 7,000 consultas al año. Normas relativas a la información y a la comunicación. La dirección será responsable del establecimiento de políticas y procedimientos para controles generales que garanticen un adecuado sistema de información y comunicación. Es decir, todas las jefaturas serán responsables de que la información que se procese en cada área sea confiable, oportuna y pertinente. ¿Por qué? Porque en un momento determinado se nos pide algún tipo de informe con el objeto de mantener los estándares de calidad establecidos. Asimismo, la calidad de la información registrada será responsabilidad de los usuarios. Toda la información oficial será divulgada únicamente a través del titular. Normas relativas al monitoreo. Nos habla que la dirección y demás jefaturas estarán obligadas a realizar actividades de control de forma periódica e integrada previo y durante la ejecución de las operaciones, con el objeto de comprobar que todos los servidores públicos realicen sus funciones. Es decir, ¿cómo se realiza este tipo de monitoreo? A través de las marcaciones, a través de los planes de trabajo, a través de ¿cómo se llama? De nuestro ingreso y de nuestro retiro, de nuestras actividades por diferentes áreas que nos trasladamos para alguna actividad específica como una reunión. A través de estos se llevará un control específico del lugar donde se encuentra en un momento determinado un empleado del Hospital Nacional Rosales. Bueno, es así como he tratado más bien de darles un poco del conocimiento y de indicarles en qué consisten las normas técnicas de control interno, las cuales dentro de muy poco ya no existirán porque se han creado unas nuevas. Estas están totalmente encaminadas a controles específicos dentro del Hospital Nacional Rosales, muy diferentes a las que acabamos de realizar, las cuales deben de ser publicadas en el diario oficial para que sean normas vigentes. Muchas gracias. Feliz tarde.